Pero no, Sí, lo que te decía es eso, que en definitiva, obviamente, pues la importancia de los stake pools es precisamente lo que tú decías, la validación y también la distribución de una copia del blockchain como tal, ujú, ¿sí? Porque, por ende, los block producers en sí tienen una copia completa del blockchain. Y ese también es uno de los retos interesantes a los que se enfrentan los staking pools, precisamente el tema del almacenamiento. Inclusive, pues, eso es una de las cosas que una de las iniciativas de IOG como Mithril viene a solucionar, ¿sí? Precisamente el ¿Cómo? tener... Lo que pasa es que a medida de que va avanzando el tiempo, pues obviamente el blockchain va creciendo, ¿cierto? Sí, Y tener almacenamiento, y va a ser un reto tener esa disponibilidad de almacenamiento a medida de que el tiempo va transcurriendo, ¿sí? claro, Cada vez la blockchain, a pesar de que es una blockchain que en teoría guarda son prácticamente registros, sí, ¿sí? No es como una base de datos convencional que te pueda almacenar una imagen, un video, que obviamente estaríamos hablando de servidores muy grandísimos como lo pueden ser los de Google, ¿sí? ok, Entonces, lo que hace el blockchain es guardar son los registros de cierta información, ¿cierto? correcto. Y esa información la tienen los nodos que participan de la red de Cardano, Ok, ¿cierto? sí, Entonces hay una idea que está desarrollando Cardano, que se llama Mithril, que la idea es tratar de tener copias más pequeñas de la base de datos, pero que se pueda validar su veracidad de esa copia pequeña que estás teniendo, ¿sí? Precisamente eh, en el tema de pronto de las billeteras o para algunas billeteras, es porque pues tú no necesitas tener únicamente sino tu información, claro, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, en el caso de Dedalus, ¿sí? Que pues igualmente es un nodo completo, ¿sí? sí, sí, Entonces, ¿tú para qué necesitas tener toda la información del blockchain en tu billetera si lo que tú necesitas es que te refleje tus fondos y lo que transactas con ellos? ¿Sí? Entonces, pues en definitiva, es lo que tú decías, el reto de conformar un stake pool va más allá del aspecto técnico, que es algo relativamente importante, claro, pero otra cosa que a veces las personas de cierta manera, cuando piensan o tienen la idea de montar un stake pool, es el conseguir el staking, porque para que sea autosostenible tu staking pool, obviamente tienes que tener cierto volumen de hadas delegadas para que el protocolo te haga una asignación de bloques constantes, que es lo que te va a generar las recompensas para ti como staking pool, las recompensas para tus delegatarios y adicionalmente, pues el retorno del staking, ¿cierto? Que sí, por eso es que cuando le dan a pools con staking pequeño, los retornos son altísimos, ¿sí? Porque ese factor de suerte que tienen ah, ellos claro, para recibir un bloque es altísimo, entonces, pues por ende, su retorno es grande. Mientras que con los pools que tienen un stake más o menos relativamente medio. Y si tú entras a los diferentes exploradores y analizas el ROS, está rondando en el 4.3, 4.2 más o menos, paulatinamente. Y se ha venido disminuyendo. Creemos nosotros de nuestro lado que ha sido efecto de los ajustes que han estado haciendo en la fórmula matemática del protocolo, precisamente para eh, que sea más equitativo la distribución no hay tanta del diferencia. tema. Sí, y lo que tú decías en la fórmula, hay varios parámetros, inclusive ahorita hay una discusión bien interesante porque esta fórmula matemática no solo contempla acá, sino también contempla otros parámetros que dependiendo de la forma como se ajusten, Ujú, van a hacer que sea aún más equitativo la distribución del staking, ¿sí? Como el tema de la saturación.
¿sí? Tú Claro. ves ahorita pools que se saturan con 64, 62 millones de hadas. ¿Te Si puedo hacen el preguntar movimiento, qué es saturación, dime. Jaime? Yo no tengo muy claro qué es la Ok, saturación. la saturación es el monto máximo de hadas delegadas que puede recibir cada staking pool. Por eso hay staking pools, Sí, ¿sí? Por ejemplo, puedes ver los de Bloom, puedes ver los de Digi, porque ¿qué fue lo que pasó? Son personas que generaron una fama por la información y por el contenido que generan, y la gente confía en esas personas porque se vuelven de cierta manera unos personajes públicos que reflejan conocimiento y entendimiento de la tecnología. Entonces, la gente respalda ese conocimiento y se satura. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú empiezas a tener o empiezas a pasar de ese nivel de saturación de las 62 millones de hadas, el retorno empieza a decaer. no importa qué hardware estés corriendo, esto es de ley. Sí, el hardware es importante porque hay que tener unos mínimos, ¿sí? O sea, igualmente en el GitHub de Input Output, ahí te especifican cuáles son los requerimientos mínimos de hardware para poder correr Mm. tanto un productor de bloques como un relay, ¿sí? Obviamente que pues si puedes tirar hacia arriba, pues vas a tener mayor redundancia de hardware para a la hora de, ¿sí? Y eso se va a representar en tiempos de propagación, o sea, qué tan rápido se mueve la información desde tu red propia de staking pool hacia el network de Cardano, porque pues de cierta manera cada staking pool tiene su propia mini red, por así denominarlo, que es lo mínimo es un productor de bloques y un relay, que el relay es el que se encarga, pues, es la secretaria del block producer, ¿sí? Ok. Es el que se encarga por temas de seguridad de traerle la información del network al productor de bloques para no exponer la información que contiene internamente el block producer, porque el block producer necesita de unas llaves y necesita de ciertos archivos que están almacenados en la blockchain que te validan y te acreditan como un nodo registrado para firmar bloques, ¿sí? Jaime, digamos, los stake pools se pueden unir entre ellos. Podría haber como que un tipo de federación de stake pools. Se está pensando también en algo así por el estilo, precisamente porque para algunas áreas, algunas regiones a nivel mundial, es mucho más complicado incrementar su delegación por la capacidad de adquisición o de endeudamiento que pueden tener ciertas eh, comunidades, Correcto, ¿sí? No correcto. es lo mismo comparar la capacidad de adquisición que puede tener un norteamericano que un colombiano o que un venezolano o que un latinoamericano en general, ¿sí? Correcto. Entonces, sí se están mirando diferentes alternativas precisamente para crear como folios, como portafolios por diferentes iniciativas como pools caritativos, como pools simples, inclusive ya hay varias alianzas, ¿sí? A la cual inclusive nuestro pool también pertenece, que son esas personas que dijimos desde un inicio, así lleguemos a nivel de saturación máxima, solo vamos a tener un staking pool, ¿sí? Se llama Single Pool Alliance, es la alianza de los operadores de pools simples, ¿sí? Como para mantener descentralización. Sí, es que precisamente es lo que pasa, digamos, por ejemplo, Binance. Tú entras a PoolTool y buscas los nodos de Binance. Binance tiene, yo no sé cuántos ya, la verdad, inclusive alcanzó a tener 60 y punta de nodos. Entonces, de cierta manera se centraliza algo que se quiere descentralizar, ¿sí? Y la distribución del poder de la delegación se centraliza en corporaciones y pues va, digamos, en contraposición a lo que es Letras. la descentralización, ¿sí? Correcto. Entonces, si se están mirando diferentes alternativas de la implicación del pledge, ¿sí? Sí, o sea, que digamos, por ejemplo, los de Binance, si mal no estoy, creo que tenían un pledge como de 1000K, ¿sí? Solo 1000K de pledge. Y pues hay otros pools que tenían 250.000 de pledge, ¿sí? Y tenían solo
4 o 5 millones de hadas. ¿Sí? Entonces, es buscar cómo se estabilizan los valores de los parámetros de la fórmula del protocolo para que haya equidad y todos tengan, digamos, como la misma oportunidad. Porque si es bien de que hay 3.000 pools o 3.000 y punta, ¿sí? Pero no todos esos 3.000 pools hacen bloques constantes. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no todos esos pools reciben recompensas cada 5 días. Y por ende, las personas que le están delegando sus hadas a esos pools, No, ¿sí? ok. Entonces, está ese debate de cómo se ajustan precisamente esos valores para que haya una equidad y para que todos se vean beneficiados de participar, porque al fin y al cabo es una prueba de participación, ¿sí? Ahora, Jaime, cuando yo delego mi hada a tu pool, yo todavía retengo ese hada se queda en mi billetera. Sí, Yo lo que pasa es puedo, que ajá, ahí está la percepción de lo que son las finanzas tradicionales, como cuando tú vas a un banco y tienes que hacer un CDT, ¿sí? O cualquier documento financiero que te genere ganancias correcto, a X término de tiempo, tú lo que haces es entregarle a esa entidad tu dinero, correcto. ¿sí? A una cuenta que está a tu nombre, pero es gestionada por esa entidad, está centralizado, ¿sí? Mientras que con el tema de Cardano es totalmente diferente porque las llaves, o sea, esos fondos nunca salen de tu billetera. Lo único que tú estás haciendo es internamente, en términos coloquiales, un direccionamiento de a qué infraestructura tecnológica o staking pool le vas a confiar precisamente el que te haga ganar recompensas o te ayude a generar ese ingreso pasivo. ¿Sí? Yo puedo gastar ese stake que estoy delegando o ese stake se queda, digamos, locked. No, Bloqueado no. no, lo puedo No, gastar. Cardano no bloquea, Cardano no bloquea. En cualquier momento tú puedes hacer uso de o hacer retiro tanto de las recompensas como del capital que inicialmente o que a medida has venido acumulando, lo puedes retirar en el momento que tú desees y que tú lo necesites. Lo importante, como cualquier inversión financiera, es tener presente pues, tu entrada y tu salida, ¿sí? Para pues no estar perdiendo dinero porque pues sí, cuando tú compras, lo mismo que haces con una acción, tú compras una acción a X valor, lo ideal es venderla cuando esa acción valga X más N, Así es. ¿sí? Porque si tú la vendes cuando esa acción está en X menos N, pues estás perdiendo dinero. Entonces, lo que se recomienda aquí es pues tener precisamente una estrategia como de entrada, como de salida, y saber aprovechar el comportamiento del mercado y ser conscientes de que muchas de estas tecnologías son inversiones a mediano o largo plazo. Cuando haces staking tienes que pensarlo más como mediano o largo plazo, ¿sí? Para eso pues te pones a hacer trading que es más corto plazo pero más desgastante, ¿no? Claro. Entonces, en teoría, esa es la verdadera importancia, ¿sí? Y lo que te decía, no es solo el conocimiento técnico, sino tu capacidad de mercadeo, de publicidad y tu capacidad de agregarle valor al ecosistema. Porque muchos de los staking pools que hoy en día tienen gran volumen de ADA delegada, no es porque únicamente sean unos excelentes administradores de sistemas operativos o unos maestros en administración de redes o bases de datos, sino porque también han generado a través de contenido Claro. eh, enriquecer el ecosistema, ¿no? Desarrollos de plataformas, desarrollo de aplicaciones descentralizadas, desarrollo de DEXs descentralizados, ¿sí? O sea, plataformas de intercambio descentralizados, contenido, cursos de, de educación, o sea, hay muchas iniciativas desarrolladas por los staking pool. Hay muchos staking pool que están aportando. Es más, Ola, que es uno de los desarrolladores de Eternal, ¿sí? Y que hace parte de Gear Tools, que es una suite de scripts y herramientas que te sirven para automatizar la operación de un staking pool. O sea, tú puedes operar un staking pool
con suites de herramientas desarrolladas por personas de la comunidad, ¿sí? Hay varias. Está el Guild Tools, que está Your Manager, ¿sí? O hacerlo de forma nativa utilizando la línea de comandos, la interfaz de línea de comandos de Cardano, el Cardano. famoso Cardano CLI, Sí. ¿sí? Entonces, pues, claro, esas personas se vuelven referentes por sus aportes y algunos de ellos se ven, digamos que beneficiados Ujú. en recibir delegación, porque precisamente son baluarte del crecimiento del ecosistema en el desarrollo de diferentes herramientas para que las personas sigan participando dentro del mismo. Algunos tienen staking pool, otros no, pero muchos SPOs tienen plataformas bien interesantes. Jaime, ¿y cómo es todo el desarrollo de la Staking Pulse en Latinoamérica? ¿Está creciendo? ¿Tienen apoyo? Yo me imagino que debe ser difícil porque el idioma, para empezar. El tema con Latinoamérica hay dos aspectos bien importantes en el tema de los staking pools, y es otra de las cosas que también internamente a veces se habla en el ecosistema, que es qué tan factible es que tú tengas tu propia infraestructura, Ujú. ¿sí? Porque la mayoría de los staking pools, cuando tú entras, inclusive en Pooltool lo muestran, están en hosts centralizados, Amazon, Hesner, Google Cloud, ¿sí? Entonces, de cierta manera estás hablando de descentralizar tu blockchain, pero la mayoría de los nodos están centralizados en entidades centrales, ¿sí? Claro, Entonces, ¿por qué? Porque el reto de montar tu propia infraestructura tecnológica, ¿sí? O sea, tu infraestructura local por fuera de estas grandes entidades que prestan servicios de hosting, ajá, es el reto de la redundancia eléctrica, ajá, ¿sí? Es el reto del mantenimiento del hardware. ¿Sí? Porque pues cuando tú rentas un nodo, pues tú te desentiendes de la redundancia de conexión a Internet, la redundancia de hardware, la redundancia eléctrica, el tema de respaldos, ¿sí? Porque pues al fin y al cabo esa entidad te presta dentro de su paquete o dentro de sus servicios sí, todas esas cosas que tú no tienes que estarlo pensando. correcto. Entonces, el reto y las cosas que están haciendo, inclusive ya hay alianzas de personas que están corriendo en Raspberry Pis, en arquitecturas ARM, que son arquitecturas que tienen unos requisitos de hardware un poquito más pequeños, prácticamente súper ajustados a los mínimos Claro, de requerimiento, en donde pues están montando sus propias infraestructuras en sus casas, ¿sí? claro, O en sus oficinas o en el sitio donde quieran disponer su, su sistema de operación, ¿sí? Entonces, pues ese es el reto, ¿sí? El reto es, pues, cómo en realidad garantizas estar up and running, ¿sí? ah, Y adicionalmente lo que otras personas dicen, es factible de que algunos staking pools apaguen los nodos y solo los prendan cuando tengan el bloque, porque al fin y al cabo tú conoces previamente tu agendamiento, o sea, tú sabes cuándo vas a hacer el bloque. En teoría se podría hacer, y en realidad no sería una buena práctica, porque pues al fin y al cabo la base de datos, en el momento en el que tú bajes la información, se desincroniza, claro, ¿sí? Y dependiendo qué tanto tiempo estés tú abajo, de esa misma manera va a costar la sincronización, aunque pues igualmente tú puedes utilizar respaldos de la base de datos, inclusive ya hay plataformas desarrolladas por la misma comunidad que te proporcionan instantáneas de la base de datos diarias, inclusive, y que es la forma como a veces uno sube los nodos de forma más rápida. O uno mismo saca una instantánea de la base de datos de un nodo que ya esté sincronizado. claro, Entonces claro, son prácticas precisamente para reducir tiempos de subir los equipos. claro. Y hay diferentes herramientas y diferentes funcionalidades que a veces requieren que reinicies el nodo, ¿sí? Sí, De la sí, forma como lo estás operando. Entonces, pues, si tú tienes una metodología para reducir esos tiempos de carga,
los tiempos que se demora en sincronizar el nodo, pues te va a mantener casi siempre 24/7. ¿Sí? Entonces, el reto como tal no es únicamente la infraestructura tecnológica, sino Es un conseguir pequeño delegación. emprendimiento, Jaime. Es una empresita. Sí, sí, ¿no? Y de por sí operar en Cardano relativamente es muy, muy, muy sencillo desde la perspectiva de que fueron súper inteligentes en escoger el lenguaje sobre cual construyeron Cardano. Porque al utilizar Haskell, nosotros que llevamos desde el ITN, los nodos no se caen. O sea, tienes que cometer un error muy, muy considerable o un fallo de pronto de novato para Claro, que tu nodo se te caiga, se te desincronice o, o tenga problemas con el agendamiento y hayan confusiones a la hora de la que en realidad tienes que hacer el bloque, que ha pasado, ¿sí? Ha pasado que a veces algunas personas cometen alguna equivocación y el agendamiento se desincroniza y les dice que tienes el bloque para el 25 de noviembre del 2022 a las 3 de la tarde UTC, pero en realidad lo tenías era el 13. Entonces, pues claro, no haces el bloque y por ende, pues no recibes recompensas y todo ese rollo. Entonces, es importante también ser muy cuidadoso y las buenas prácticas y por eso a veces la recomendación es que siempre en el equipo haya alguien que tenga medianamente conocimientos de IT. sí, sí. Jaime, ¿tú estás metido en algo aparte de correr el stake pool, haces NFTs, tenés algún tipo de, alguna otra? La verdad, yo hago de todo. O sea, en este ecosistema te toca aprender de todo porque las oportunidades están al orden del día en el sentido de seguir construyendo y seguir aportando y mantenerte a la vanguardia. ¿Sí? Es un ecosistema que, a pesar de que es muy nuevo, su crecimiento es vertiginoso y exponencial. ¿Sí? Cada día salen diferentes iniciativas, es una comunidad muy grande. Igualmente, si te das cuenta, el GitHub, el repositorio de IOG, es uno de los que más se mueve a nivel del ecosistema blockchain. Sí, ¿Sí? sí, Entonces, pues claro, estamos precisamente con el tema de contratos inteligentes, aprendiendo Bluetooth, aprendiendo Marlow, para ya el tema únicamente financiero. claro, claro. Estamos también con un tema de ingeniería de tokens Sí, para entender y mirar cómo crear tu propio token, todo el tema de gobernanza. sí. Obviamente también el tema de NFTs. Nosotros tenemos una colección de NFTs que se llama Cardano Simulation, que ya se mintió toda. Ahorita lo que vamos a hacer es darle a esa colección un sentido social. ¿Sí? Para darle valor precisamente a las personas que quieran tener nuestros tokens. Estábamos haciéndolo inicialmente a través de un nodo propio, pero Ujú, ya movimos los archivos a un sistema de almacenamiento eh, sí. que no está bajo nuestro control, Ajá, ¿sí? Entonces, aprendiendo de IPFS, aprendiendo de todo el tema de HTTPS, desde cómo hacer las consultas a través de las diferentes APIs que se desarrollan en el ecosistema para jalar información, ¿sí? Tanto de la blockchain como de otros diferentes sistemas, están los oráculos. em, También estoy con un tema de Haskell a través del curso de IOG, ajá. precisamente para empaparme de toda esta tecnología. Yo llevo solo 2 años en Cardano y pues vengo de Haití, pero no del rubro de la blockchain. Claro. Entonces, pues claro, eso fue de un momento a otro empezar a aprender y comer información y capacitarte. Entonces, pues claro, Pues un poquito de es todo. adicionalmente, pues en diferentes iniciativas, también estamos en, en Freeloaders. No sé si sabes qué es Freeloaders. ¿No? Freeloaders es una iniciativa de operadores de pool que ofrecemos el mempool de nuestros relays para balancear las cargas de las billeteras que hacen transacciones. ¿Por qué? Porque el mempool de los relays de los operadores de staking pool tiende a estar un poquito más liberado de carga
versus a los nodos que por defecto utilizan las diferentes billeteras. Cuando tú utilizas una billetera como Nami, como Flink, como Typhoon, de ahí para arriba, Sí, ellos tienen su propia infraestructura de nodos que ayudan a hacer todo el proceso de someter las transacciones y enviarlas hacia la blockchain, ok, ¿sí? Pero pues como es lógico, pues haz tú cuentas de cuántos usuarios puede tener Eternal. claro, Y si tú puedes aportar a la red balanceadores de carga, pues, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Entonces nosotros estamos dentro de esa iniciativa con nuestros tres relays, en donde a través de la página de Freeloaders, tú puedes entrar y eh, adquirir la URL ujú, para configurarla dentro de tu billetera. Cuando tú entras a la configuración de tu billetera, tú puedes escoger el nodo, por así decirlo. sí, ¿Sí? sí, Si son por defecto o si son unos nodos que tú parametrizas de forma personal. Entonces, claro, claro, ahí están las direcciones de los balanceadores y lo que tú haces es colocarlos y en teoría eso lo que hace es que la transacción, eh, dependiendo de qué tan congestionado o de qué tipo de transacción estés haciendo, vaya más rápido. claro, 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 sí, sí, entiendo, entiendo, qué interesante, Jaime, está Sí, muy, sí, y también con testnet, nosotros también estamos en testnet, estamos en previsualización. Ahorita pues tenemos los nodos abajo, pero estamos mirando alternativas para volver a subirlos. Inclusive también teníamos nodos en testnet, en el Legacy. sí, Todavía tenemos inclusive los Snapchat en Hesner. sí, Inclusive estuvimos pensando la alternativa de montar nuestro propio data center local. Y ahí es el reto de lo que hablábamos de Latinoamérica, ¿sí? Los costos, ¿sí? Cuando tú vas y consultas a nivel local las diferentes empresas que te ofrecen eh, Internet y ajá, otro tipo de servicios que son vitales para tu operación, pues los costos son relativamente altos, ¿sí? este Entonces, es un pues a de- veces sale más económico en un host centralizado, en un proveedor de hosteo. claro, claro, ajá, el ancho, sí, 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 Y pero ese es eso, porque también, digamos, en Latinoamérica el problema son a veces, en Argentina a veces hay cortes de luz, ¿sí? sí, entiendo, entiendo, Entonces, todo ese tema de redundancia, pues lo garantizas con un proveedor de servicios de hosting, que ya tienen toda una infraestructura súper bien montada y, y, y Jaime, te ¿hay facilitan la algún, vida. hay algún tipo de incentivo o hay algún tipo de recompensa para se diferencia entre stake pools, los que mantienen su propia infraestructura y por lo tanto están aportando a que sea más robusta versus estoy alquilándole el servidor a alguien más y por lo tanto hay alguna diferencia entre cómo está seteado el stake pool? No hay nada, nada así. No, en teoría no hay una diferencia porque la única diferencia es en dónde está ubicada la infraestructura tecnológica, el hardware en realidad, ¿sí? Porque el software es el mismo, ¿sí? Todos tienen que utilizar el Cardano Node, que es el software proporcionado por RG. Y de Correcto. ahí para arriba ya lo que tú quieras adicional en temas de administración y de seguridad, ¿cierto? Si quieres tener el Cardano Wallet, si quieres tener Cardano DVSIM para sincronizar la base de datos del blockchain en una base de datos local, bien sea Postgres, bien sea MySQL, ¿sí? Pero no, Jaime, Entonces, pues yo podría claro, ofrecerte unos grandes retornos a ti, pero tener mi no en AWS que no le aporta mucho a la red. Entonces, no voy a recibir un montón de ADA, pero ese ADA o bueno, no va a estar delegado a mí, pero yo voy a estar. ¿No eso lastima un poco el tema de descentralización y pero es que el retorno al fin y al cabo lo controla es el mismo protocolo, ¿sí? Con los parámetros que él tiene, ¿sí? O sea, tú no puedes, digamos, que es lo que a veces uno mira con Binance, ¿sí? Cuando tú haces staking en ADA con Binance, ahí tienes que hacer un bloqueo de tus fondos, pero sí tienden a darte unas recompensas más altas. Pero es por el tema
que te quede. de la liquidez que ellos tienen para poder ofrecer eso. ¿Sí? Sí, Precisamente al tener nodos saturados, las recompensas, si tú los miras de estos pools, es muy buena, ¿sí? Porque tener el 4.5 anual promedio de 64 millones y no siendo con un solo pool, sino con 20 30, pues imagínate el nivel de liquidez que puedes claro, generar, ¿sí? Pero al final es indiferente porque lo que te digo, el protocolo es el que controla el ROS por su fórmula matemática. claro, claro, entiendo. Sí, bueno, ¿Sí? sí, Entonces, igual, de cierta manera tú podrías decir, "Oye, te voy a dar más, pero tienes que ya de pronto empezar a sacrificar tus propias recompensas, que es lo que algunas personas también de cierta manera pueden llegar a hacer. De mi porcentaje de ganancia, ¿sí? Te comparto una parte para que tú no tengas el 4.3 sino 4.5. como una estrategia, digamos, Pero de ir creciendo mientras consigo más ADA y... Es que es contraproducente porque pues para poder hacer eso también tienes que tener un buen retorno, ¿no? O sea, tener buenas recompensas. Y para tener buenas recompensas tienes que tener buena delegación, porque la misma fórmula matemática con base a la cantidad de dadas delegadas que tengas, tiene un ideal de bloques. Más o menos si tú tienes 3 millones de hadas, el ideal por epoch de bloques asignados es de 2.6, ¿sí? Que no es una regla fija, ¿sí? A veces el 2.6 protocolo, ¿sí? 2.6 bloques. O sea, con 3 millones de hadas. con 3 millones de hadas, ¿sí? Y no es una regla estricta, ¿sí? Eso es un ideal, ¿sí? Que trata de estandarizarse con diferentes herramientas que te proporcionan esa información, ¿sí? Pero el protocolo puede que en un epoch te dé 5, te dé 6 y Ujú. en el siguiente solo te dé 1, te dé 2 o te dé 0, ¿sí? Entonces, por eso es ese reto de tratar de tener una delegación medianamente alta. Lo ideal serían de 6 millones para arriba para que tengas una frecuencia de asignación de bloques más alta. Qué gran tema. Estás sacando otro título, Jaime. Otro- Sí, estoy aprendiendo y sigo aprendiendo porque pues, esta vaina no para y que este ecosistema no duerme. No es como cuando tú trabajas en una empresa que tienes un horario de 6 a 5 y la empresa funciona de 6 a 5. Sí, Aquí, cuando tú estás descansando, en Asia ya están echando punta. están trabajando y desarrollando y haciendo cosas. ¿Sí? Entonces, pues te tienes que poner al día cuando te despiertas. Claro. Entonces sí, es un tema bien interesante y la invitación es pues a apoyar los pools hispanos y los pools de Latinoamérica que si tú los comparas contra los anglosajones, pues hay una Diferente. diferencia abismal, abismal. Y por eso es que están las diferentes iniciativas como el Latam Cardano Community y diferentes plataformas y grupos en diferentes plataformas como Telegram, Discord, precisamente creando comunidad, haciendo contenido, como lo que tú mismo también estás haciendo. Tengo que incluir a la Tam Tam Hall, por cierto, sí. Sí, definitivamente yo creo que esa es la labor ahorita. Estoy empezando a ver que hay un montón de contenido, hay un montón de personas, solo creo que estamos muy desconectados. Muchas veces no sabe qué está haciendo la otra persona, ¿verdad? Nosotros estamos inclusive tratando de pensar en una iniciativa para formar como una especie de oráculo de Cardano, utilizando una plataforma que es considerada como un second brain, un segundo cerebro. Sí, 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 precisamente porque hay tanto que a veces consultar y saber que estás consultando una fuente veraz es es difícil. un reto fuerte, ¿sí? Y queremos precisamente entregarle a la comunidad esa información, que tú tengas un oráculo, un segundo cerebro De buscar que cualquier cosa. te centralice mm, información de Cardano desde cualquier ángulo de la noticia, como se dice coloquialmente. Esa sería una Creación de maravilla. contenido. Sí. Sí, entonces nosotros desde Cardano Latino estamos precisamente ya trabajando en esa iniciativa
para proporcionarle valor al ecosistema, porque pues no es solo llenar tus bolsillos de dinero, eso Claro, vendrá, eso vendrá. Lo importante es demostrar los valores y el beneficio que va a aportar esta tecnología a futuro. así es, completamente de acuerdo. Bueno, Jaime, ya nos quedamos sin tiempo otra vez. Sí, Pero sí, eso, te agradezco este muchísimo el es un tiempo. tema muy apasionante y tú lo De verdad estuviste que sí. explicando muy bien. Muchas gracias. Eh, Ojalá las personas que puedan ver esta emisión a posteriori, la invitación es que traccionen a muchas personas. Es una iniciativa que Roberto está haciendo del corazón, precisamente para proporcionarle valor a esta comunidad y educar, que es lo que en realidad todos buscamos, que este conocimiento le llegue a todos los rincones del mundo y especialmente a nuestra amada Latinoamérica. Así es. Muchísimas gracias, Jaime. Entonces, una invitación a compartirlo, darle like, dejar comentarios para opciones de mejora. Y si hay algún familiar o alguna persona que ustedes creen que se pueda interesar de este contenido, pues que lo compartan. Definitivamente, definitivamente. Gracias. Eso debería estar diciendo yo. Ahora lo voy a empezar a decir yo después de cada grabación. Toda la razón. Eso Claro, ese tiene que ser un mantra tuyo, precisamente. Perdón, Jaime, a veces mi cabeza yo no, ya no puedo, pero To- Todos estamos igual, créeme que todos estamos con la cabeza más allá que acá. bombardeada. Sí. Bueno, qué gusto hablarte, Jaime. Eh, nos veremos pronto. Sí, aquí estamos, aquí seguimos con Cardano Sin Tecnicismo siempre al frente del cañón apoyando las iniciativas. Muchísimas gracias, Jaime. Nos estamos viendo. Vale, un Adiós. gusto. Chao.